Hoy el gobernador acabó de anunciar un bono de 10.000 pesos que van a cobrar los activos y pasivos los primeros días de enero, y también anunció el pago de sueldo y aguinaldo antes de Navidad. ¿Qué nos puede decir acerca de ese bono que van a recibir los activos y pasivos, empleados activos y pasivos de la provincia de Formosa? Bueno, me parece positivo en cuanto al beneficio de la posibilidad de que un bono, sin lugar a dudas, ayuda y mejora la situación de los empleados públicos. Lo que hay que decir es que es insuficiente teniendo en cuenta el aumento reciente del 5% y considerando los salarios de los empleados de la administración pública provincial y municipal de la ciudad de Formosa, así como también y principalmente del interior provincial, muchos de ellos que están por debajo a un salario mínimo vital y móvil. Claro. Es decir, como primer punto. Como otro aspecto, considero que por lo menos debería ser de carácter remunerativo. Es decir, entendemos de que este bono es por única vez y por lo tanto tampoco va a formar parte del salario. Y otro aspecto a considerar, más allá de que, bueno, digo que es un beneficio, algo bueno para la administración pública provincial, bueno, hay que decir también de que no incluye a los jubilados provinciales y a los empleados municipales de toda la provincia. Es decir, bueno, y por el otro lado, más que nada haciendo una consideración política, creo que evidentemente tenemos un gobernador que gobierna o administra las cosas para un determinado sector. Es decir, el sector de la administración pública provincial no es el único en toda la provincia. Exacto. En la provincia de Formosa tenemos desocupados, tenemos jóvenes que hoy quieren o tienen perspectiva de mejorar su situación, así como también comerciantes, productores, emprendedores, y evidentemente no vamos a escuchar una conferencia de prensa del gobernador de la provincia hablando justamente de estos sectores sociales que ustedes saben que no están o no dependen de la cuestión o del gobierno provincial. Entonces, es decir, un dato para tener en cuenta. Es positivo el aumento, pero si uno pone en la balanza hay un montón de aspectos de deudas por parte de este gobierno provincial que en estos 25 años no pudo resolver y evidentemente no lo va a resolver. En algunos casos por su incapacidad y en otros casos porque evidentemente no está en su agenda tratar de resolver este tipo de problemática que me parece que es muy importante. Bien, y le pregunto, ante el diagnóstico, ¿no?, que hizo el INDEC, que diagnosticó, ¿no es cierto?, a nuestro país con un índice de pobreza que alcanza el 40,9% y que nos ubica como una de las provincias más pobres y que más personal, ¿no es cierto?, de la administración pública tiene. ¿Cómo recibe, digamos, esa noticia y cuál es el panorama en adelante hacia el futuro, ¿no es cierto?, hacia el próximo año ante este nuevo índice de pobreza? Bueno, ahí podemos notar de que estamos en una situación difícil. Sí. No fueron buenas durante estas décadas las políticas de Infran, que evidentemente no ayudaron a resolver estas graves problemáticas. Es decir, atender a la pobreza, atender a la marginalidad, atender a estos graves problemas que tiene la sociedad formoseña. Bueno, con el anuncio de hoy perfectamente podemos darnos cuenta que no está en la agenda. Y cómo veo a futuro, bueno, lo veo una situación difícil, no creo que cambie su manejo político, evidentemente esta forma de administrar la provincia de Formosa le ha ido bien al gobernador y se va a tratar de mantener, pero todos sabemos que esto es en detrimento de las personas que hoy no pueden mejorar socialmente, no pueden tener un ascenso social o no pueden conseguir un trabajo, y muchos de ellos se tuvieron que ir a otras provincias. Y este contexto excepcional de pandemia lo que hizo fue que algunos se queden sin trabajo y cuando quisieron ingresar a la provincia nuevamente se encontraron con otra traba más que no puntualmente hace a la cuestión de la generación de fuentes de trabajo o la posibilidad de trabajar, sino de que en otras provincias ante este contexto no pudieron seguir teniendo ese trabajo. Entonces
es una provincia que hace agua en todos los aspectos, en la cuestión laboral, en la cuestión económica, en la cuestión social y en la cuestión institucional. Es decir, que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho que ha violado la Constitución Nacional este gobierno provincial. Por lo tanto, no se puede hacer acá el que, bueno, que acá en Formosa no hay circulación viral, de que en Formosa estamos tranquilos. Bueno, pero en Formosa, como en otras provincias, la gente puede caminar, puede pasear en su costanera, puede ir a un bar. Es decir, no es privativo de Formosa nada más estas actividades que hoy están permitidas. Es decir, por eso uno por ahí no entiende muchas veces cómo se encuentra con situaciones de que la costanera en determinados horarios tiene permitido y en otros no, o que los bares hoy estén abiertos. Bueno, pero en Formosa mucho antes se debería dar la apertura de las actividades comerciales. Es decir, claro. Entonces, no estamos bien en la provincia de Formosa. Evidentemente tenemos un gobierno donde lo que hace es imponer el miedo por encima de las prioridades de lo que hace el bien común. Diputado, ¿y qué nos puede decir? ¿Hasta cuándo Clorinda va a continuar bloqueado con tantas necesidades que tienen los ciudadanos de salir, hacer tratamientos oncológicos, el hecho mismo de salir a relacionarse con sus pares dentro de su misma provincia y no lo pueden hacer? Bueno, eso también es otro aspecto que se suma, se puede decir, a las medidas o a las políticas públicas que son irrazonables en la provincia de Formosa, que no ocurren en otras provincias. Es decir, en Formosa no tenemos todavía vuelos, no tenemos transporte interprovincial, transporte terrestre, es decir, siendo que en la gran mayoría de las provincias ya se han habilitado. Y Clorinda también es un caso atípico, es decir, Clorinda no está dentro de lo que el gobierno nacional lo sigue manteniendo. Creo que son dos ciudades, una es Bariloche, la otra no recuerdo cuál, pero que todavía están en el aislamiento obligatorio. Es decir, son dos ciudades, dos localidades nada más, y Clorinda no está dentro de eso. Es decir, entonces es una decisión neta y exclusivamente provincial. Es decir, lo que hace Clorinda, como siempre, no solamente en esta situación de pandemia, tuvo problemas que hacen muchas veces al contrabando, al transporte ilegal en la frontera, bueno, pero de alguna manera se ataca de otra forma, es decir, tratando de garantizar el control en la zona de frontera, pero eso no necesariamente tiene que llevar al bloqueo de una ciudad, la segunda ciudad más importante de la provincia de Formosa, por más de 100 días. Entonces, entiendo de que es una medida también que va contra el sentido común, y que lo hace, y que lo que está haciendo es nada más perjudicar a la gente. Es decir, así que yo creo que es una medida que se tiene que dejar sin efecto urgente y se debe trabajar en cuestiones alternativas. Es decir, porque uno puede entender que un gobierno provincial como este puede llegar a tener coherencia siempre y cuando den el ejemplo, pero cuando fue el Día del Militante lo que hicieron fue, es decir, desprovisto de todo tipo de cumplimiento de normas sanitarias. Entonces también eso da bronca, eso también de alguna otra manera le da poca seriedad y responsabilidad a estos funcionarios provinciales imponiendo este tipo de medidas, pero en algunos casos se olvidan de que están vigentes esas medidas. Ejemplo fue o lo que ocurrió con el Día del Militante, en el cual no se respetó nada, pero bueno, pero ese día evidentemente el virus no estaba en Formosa, o pasó de largo, o no sabemos, o los policías por ahí no estaban atentos para dar cumplimiento a labrar las infracciones o a interponer las correspondientes denuncias por incumplimiento de determinados artículos del Código Penal y contravencional. Claro, y de repente escuchamos a veces al presidente de la Nación hacer anuncios de medidas dentro del marco del COVID-19 para toda la Argentina o para todo el país, y también escuchamos al ministro González que decir de que no, los formoseños no debemos dejarnos llevar por los anuncios del presidente de la Nación. Bueno, sí, hay anuncios, hay dichos de dentro del Consejo del cual uno, bueno, no entiende. Bueno, otro dato me pareció hoy, lo del el anuncio del gobernador, por ejemplo, que únicamente había periodistas, no había ninguna pregunta que incomode o que de alguna otra manera transmita lo que mucha parte de la sociedad
queremos saber, decía. Es decir, son todas preguntas que fueron por parte, evidentemente, de medios oficiales. Lo del Consejo también me parece que, lo del ministro, yo no soy para seguir ahondando algo que por ahí lo que uno trata de hacer ver muchas veces aspectos que uno no puede entender. Hay cosas que son muy obvias del ministro en sus respuestas, en sus dichos, en el cual todos saben de que está mintiendo o de que no tiene ningún tipo de asidero, se puede decir, sus dichos. Pero evidentemente lo que a mí me llama la atención del ministro es que se sigue manteniendo, o este gobierno se sigue manteniendo en algunas posturas, principalmente en todos estos aspectos que hacen a mantener medidas que son irrazonables. Decía, lo de los varados, buscarle una solución alternativa, por ejemplo, a las personas que hoy se encuentran con dificultades para poder ingresar a la provincia de Formosa, porque muchos tuvieron que desistir porque no tenían los recursos, decía. Lo de Clorinda, y un sinnúmero, lo de la señora también, esta Nati Petrosino también, que se encuentra en Divisadero. Es decir, una persona que viene a ayudar a una comunidad en el cual está en situaciones difíciles, que no tienen posibilidades de tener un servicio de salud, educación, de alimentación, y esta señora lo que hace es un trabajo social muy importante, y lo venía haciendo en la provincia de Formosa. Y de un día para el otro, hoy, evidentemente buscaron y se encontraron como enemigos. Me parece que son cosas que uno no entiende, y eso es lo que por ahí más molesta, más preocupa, que el gobierno provincial sigue manteniéndose en esta tesitura, y me parece que no ayuda. Claro. Exactamente. Charlábamos nosotros fuera del micrófono con Julieta, que después le va a hacer la pregunta sobre la movilidad jubilatoria. Cuando iba a asumir el presidente Alberto Fernández, prometía remedios gratis para los abuelos, para los jubilados del PAMI, como otras tantas promesas que ha hecho durante su campaña política, y hoy el PAMI irá a la justicia para que prestadores no corten el servicio de diálisis, por ejemplo. Y usted hablaba, doctor, sobre el aumento que no viene para los jubilados. Se está tratando el proyecto de ley de la reforma jubilatoria. Queremos que nos hable un poquito sobre eso, es lo que querías preguntar, Juli. Sí. Bueno, sí, efectivamente vino acá supuestamente para mejorar este gobierno nacional la situación de nuestros jubilados, y lo que está haciendo es todas las medidas que van tomando es en detrimento del mismo. Es decir, primero se suspende lo que tiene que ver con la fórmula de mejora de los salarios de los jubilados, se suspende. Es decir, durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Cambiemos, me acuerdo que mi primera sesión fue en el año 2017, y donde, casi rompieron todo con piedrazo, con todo lo que pasó en el año 2017, fines del 2017, cuando se modificó, y lo que se aprobó fue la posibilidad de que se incorpore una fórmula, un concepto dentro de para una fórmula para tener en cuenta para el aumento, el concepto de la inflación. Y ahora lo que se hizo fue, con este gobierno, es dejar sin efecto, teniendo en cuenta un contexto de inflación de la República Argentina que hace mucho tiempo. Es por eso que se incorporó la fórmula o el concepto de inflación. Lo que hizo este gobierno es suspender. Entonces, pasado un año ya desde la asunción de este gobierno, podemos notar a ciencia cierta, se puede decir que de que los aumentos son inferiores a lo que debería ser de acuerdo a la fórmula anterior. Ahora lo que se quiere hacer es, se presentó un nuevo proyecto tratando de reincorporar la fórmula que tenía durante el kirchnerismo, en el cual tampoco tiene en cuenta la inflación, lo que tiene en cuenta es la recaudación y los salarios. Por lo tanto, ya estamos diciendo nosotros de que es una fórmula o un proyecto de ley que nos viene a solucionar y a mejorar la cuestión de los haberes de nuestros jubilados. Entonces, además que siguen perdiendo, con esta fórmula van a seguir perdiendo. En lo que hace a otros tipos de beneficios, también, porque lo que querían hacer al principio, cuando asume este gobierno, es compensar esa falta o esa insuficiencia en los aumentos en relación a la fórmula anterior, compensar con algunos beneficios que se otorgaban a nuestros jubilados. Pero evidentemente ahora, como vos decías recién, Guille, en lo que tiene que ver con beneficios en diálisis
o en otros aspectos, son un sinnúmero de medicamentos, en lo que hace también algunas prestaciones, algunos bolsones, es decir, todo en lo que hace más allá de la cuestión salarial, en los beneficios del PAMI, me parece que también se están encontrando con problemas. Entonces, vemos que una gestión en materia de jubilaciones o en materia de beneficios hacia nuestros abuelos, que esta gestión viene día a día sumándose puntos negativos hacia los abuelos. Entonces, van a tener que cambiar también el rumbo en cuanto a la posibilidad de que, bueno, de que no sigan cometiendo los mismos errores, de que se incorpore una fórmula en las jubilaciones para que de esa manera pues, el jubilado nunca pueda perder por debajo de la inflación, y que estos beneficios que otorga PAMI se puedan garantizar debidamente. Pero para eso tenemos un gobierno que debe hablar de frente, explicar cuál es la situación, explicar y reconocer de que hay problemas y de esa manera tratar de resolverlo. Bien, doctor, se nos está acabando el tiempo. Sabemos que usted trabaja sobre otros proyectos también. Podemos en otra oportunidad charlar de otros temas. Juli, ¿algo más tendrías para acotar? Digamos, preguntarle también sobre el balance del año. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, convocarlo en una próxima entrevista y quedamos a disposición desde este medio y este programa para acompañar su gestión. Bueno, gracias. Balance, fueron algunas cosas positivas en el Congreso. En mi caso, tuve la suerte de que tenga media sanción el proyecto de protección a la guaraguazú, como una especie, como ustedes saben que es una especie que está con peligro de extinción. Lo que se busca es que tengamos una protección mayor, es un animal que se encuentra en nuestra zona, así como también el convenio 190 de la OIT, que es un proyecto que he presentado también, de lo que se busca es eliminar todo tipo de violencia y acoso en el mundo laboral, lo que hace es incorporar nuevas normas, en lo que hace a la parte legislativa, el derecho laboral es, por ejemplo, invierte la carga de la prueba para, es decir, el que está denunciado es quien debe probar de que no cometió ningún tipo de irregularidad, es decir, está bueno ese convenio 190, tuve la suerte, de presentar el proyecto, así como el de la Guaraguazú, y tuvo media sanción. El de 190 ya tiene sanción porque vino del Senado. Y después sabemos en general la política económica, social del país. Estamos en una situación difícil, esperemos que el próximo año, pero evidentemente el presidente de la Nación, este gobierno, debe llamar a todos los sectores políticos, a todos los actores, ya sea lo que hace a los empresarios, a las industrias, a lo que hace a la cuestión de los trabajadores, a los distintos sectores que de alguna otra manera hoy están golpeados para tratar de sobrellevar esta situación difícil. Así que preocupado por un lado, pero con la expectativa y con la esperanza de que podamos estar mejor en el año 2021. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos, gracias. Muchas gracias.